Todas querían ser duquesas, pero todas huían al conocer la condición. Un año, solo tenía un año para darle un heredero, o perdería todo. Nadie aceptaba, nadie se atrevía, hasta que una huérfana sin fortuna, criada por una sirvienta, dijo que sí. ¿Qué ocurre cuando un duque orgulloso descubre que la mujer que aceptó su trato imposible es la única capaz de derretir su corazón de piedra? Quédate, porque esta historia es un viaje de orgullo, celos, traiciones y un amor que nadie esperaba. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. La Toscana de 1947 olía a ceniza y a esperanza rota. La guerra había terminado 2 años atrás, pero sus cicatrices permanecían grabadas en cada piedra, en cada rostro, en cada viñedo abandonado que se extendía por las colinas como heridas abiertas en la tierra. El Palazzo Cavalcanti se alzaba sobre una colina cerca de Florencia, sus muros de piedra dorada resistiendo el paso del tiempo con la dignidad de quien ha visto demasiado. Aquella noche, por primera vez desde que las bombas dejaron de caer, sus ventanas volvían a brillar. Alessandro Cavalcanti, duque de Montepulciano, observaba desde el balcón interior mientras los carruajes llegaban uno tras otro. Tenía 31 años, cabello negro como ala de cuervo, ojos color ámbar y una mandíbula que parecía tallada en mármol florentino. Era hermoso de una manera que intimidaba. Pero había algo más en su rostro, una dureza, una frialdad que la guerra había sembrado en lo más profundo de su mirada. Había vuelto del frente con medallas y pesadillas, con un título nobiliario y un corazón blindado, con una fortuna inmensa y una condición imposible. Su abuelo, el viejo conde Cavalcanti, había muerto 6 meses atrás, dejando un testamento que parecía escrito con veneno. Alessandro heredaría todo: las tierras, el palazzo, las inversiones, los viñedos, pero solo si producía un heredero legítimo antes de cumplir los 32 años. Un hijo, en menos de 12 meses. De lo contrario, cada centavo pasaría a manos de su primo Vittorio, un hombre cuya única habilidad consistía en dilapidar fortunas ajenas en las mesas de juego de Montecarlo. «Las invitadas están llegando, señor», anunció Marco, el mayordomo que había servido a 3 generaciones de Cavalcanti. Alessandro no respondió. Siguió observando el desfile de carruajes, las sedas brillantes, las joyas que centelleaban bajo la luz de las antorchas. Había invitado a las mejores familias de la región: condesas, baronesas, hijas de industriales ricos. Todas sabían por qué estaban allí, todas conocían la condición, y aún así habían venido, como buitres a un festín. «Ninguna viene por mí», murmuró el duque. «Vienen por el título, por las tierras, por el dinero que mi abuelo convirtió en una trampa». «Quizás encuentre a alguien que lo sorprenda, señor». Alessandro soltó una risa amarga. «Lo dudo, Marco. Las mujeres de sociedad son todas iguales. Sonrisas vacías, conversaciones huecas, ambiciones disfrazadas de virtud». Pero tenía que elegir. El tiempo se agotaba como arena entre los dedos. Bajó las escaleras con la elegancia fría de quien ha aprendido a usar su presencia como armadura. El salón principal estaba repleto. Cientos de velas iluminaban los frescos del techo, los tapices antiguos, los rostros maquillados de las candidatas que lo observaban con hambre apenas disimulada. La música comenzó a sonar, un vals lento, melancólico, que parecía burlarse de la farsa que estaba a punto de representarse. Alessandro caminó entre los grupos, saludando con inclinaciones corteses, respondiendo preguntas con monosílabos. La condesa Ferrara le presentó a su hija, una rubia de ojos azules y risa estridente. La baronesa Montini empujó hacia él a su sobrina, una morena de curvas generosas y mirada calculadora. Una tras otra,
Las candidatas desfilaban ante él como mercancía en un escaparate. Y entonces la vio. Estaba sola, cerca de una columna, apartada del bullicio como si no perteneciera a aquel mundo. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo, sin adornos ni joyas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple que dejaba al descubierto un cuello largo y delgado. No sonreía. No buscaba llamar la atención. Simplemente observaba todo con unos ojos color miel que parecían contener una tristeza antigua. Alessandro se detuvo. Había algo en ella que lo desconcertaba. No era la más hermosa del salón, ni la más elegante. Pero había una dignidad en su postura, una quietud en su presencia que contrastaba brutalmente con el frenesí de las demás. «¿Quién es esa mujer?», preguntó a Marco, que lo seguía a distancia prudente. El mayordomo siguió su mirada y frunció el ceño. «Creo que es la señorita Lucia Bianchi, señor. Su familia era noble, pero cayeron en desgracia hace años. Sus padres murieron cuando era niña. Fue criada por una sirvienta, según tengo entendido. ¿Y qué hace aquí? Imagino que la invitación llegó a la casa familiar. Técnicamente sigue siendo una Bianchi. El apellido aún figura en los registros de la nobleza toscana». Alessandro la observó un momento más. Lucia Bianchi. Una huérfana con apellido noble pero sin fortuna, sin conexiones, sin perspectivas de matrimonio. Una mujer que no tenía absolutamente nada que ganar, o todo que perder. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea fría, calculada, perfecta en su cruel practicidad. Se acercó a ella con pasos lentos. Lucia alzó la vista cuando sintió su presencia. No se sonrojó. No bajó los ojos con falsa modestia. Lo miró directamente, sin miedo, sin expectativas, como quien ya no tiene nada que esperar de la vida. «Señorita Bianchi», dijo Alessandro, «no la he visto bailar esta noche». «No he sido invitada a bailar, señor duque». Su voz era suave pero firme, sin coquetería, sin artificios. «Entonces permítame corregir esa injusticia». Le ofreció la mano. Lucia la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando las consecuencias de aceptar. Finalmente posó sus dedos sobre los de él. Su piel era suave, fría, temblaba ligeramente. Alessandro la guió hasta el centro del salón. Sintió las miradas clavándose en ellos como dagas, el murmullo de sorpresa, de indignación, de celos, el duque bailando con la huérfana sin fortuna. El escándalo perfecto. Comenzaron a moverse al ritmo del vals. Alessandro notó que ella bailaba bien, con una gracia natural que no se aprende en academias. «¿Sabe por qué organicé este baile, señorita Bianchi?» «Todo el mundo lo sabe, señor duque. Busca una esposa que le dé un heredero en menos de un año. Directo, sin rodeos». Alessandro sintió algo parecido al respeto. «¿Y qué opina de eso?» «Que es un asunto que no me concierne». «¿Por qué vino entonces?» Lucia guardó silencio durante varios compases. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Porque Rosa, la mujer que me crió, está enferma. Necesita medicinas que no puedo pagar. Pensé que quizás alguien en este baile podría necesitar una institutriz, una dama de compañía, cualquier cosa». Alessandro la estudió con nueva atención. No había venido a casarlo. Había venido a sobrevivir. «Tengo una propuesta diferente para usted, señorita Bianchi». Ella alzó los ojos hacia él. Había alarma en su mirada, pero también una curiosidad cautelosa. «Cásese conmigo». El vals continuaba, pero Lucia se había quedado inmóvil. «¿Perdón?» «Ya me escuchó. Necesito un heredero. Usted necesita dinero. Es un intercambio simple». «Señor duque, yo no...» «Escúcheme bien». La voz de Alessandro era fría, práctica. «No busco amor. No busco compañía.
Busco una mujer que cumpla con su deber y me dé un hijo. A cambio, usted recibirá todo lo que necesite. Dinero para su Rosa, un techo, seguridad, el título de duquesa. Lucía lo miraba como si estuviera viendo a un loco. ¿Por qué yo? Hay 100 mujeres aquí que matarían por esa oportunidad. Exactamente, ellas matarían. Usted no tiene nada que ganar tratando de manipularme, de quitarme lo que es mío, de convertir este matrimonio en una guerra. Usted es inofensiva. La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Inofensiva, repitió Lucía con una sombra de amargura. No lo digo como insulto, lo digo como ventaja. No tendrá expectativas románticas que yo no pueda cumplir. No tendrá familias poderosas presionando por favores. No tendrá nada excepto lo que yo decida darle. El vals terminó. Alessandro la soltó, pero no se apartó. Tiene hasta mañana al mediodía para darme una respuesta, señorita Bianchi. Y sin más, giró sobre sus talones y la dejó sola en medio del salón, rodeada de miradas venenosas y susurros crueles, con una propuesta imposible ardiendo en su pecho. Lucía caminó de regreso a la pequeña casa en las afueras de Florencia con el corazón martillándole en el pecho. La noche era fría y las calles estaban vacías. Sus zapatos, los únicos que tenía, crujían sobre los adoquines mientras su mente repetía una y otra vez las palabras del duque. «Cásese conmigo». Debía estar loco, o desesperado, o ambas cosas. La casa la esperaba al final de un callejón estrecho. Era pequeña, húmeda, con las paredes desconchadas y el techo que goteaba cuando llovía, pero era lo único que quedaba de la fortuna Bianchi. Lo único que los acreedores no habían podido llevarse. Dentro, una vela titilaba junto a la cama donde Rosa descansaba. La anciana tenía el cabello completamente blanco y la piel tan fina que parecía papel. Había sido la niñera de Lucía, luego su institutriz, finalmente su única familia. Durante 23 años la había cuidado, alimentado, educado con los pocos recursos que quedaban. Y ahora se moría. «¿Cómo fue el baile, niña?», preguntó Rosa con voz débil cuando Lucía entró. «Fue interesante». Lucía se sentó junto a la cama y tomó la mano arrugada de la anciana. Estaba helada. La tos que la consumía había empeorado. El médico había dicho que necesitaba medicinas, reposo, buena alimentación, cosas que costaban dinero, dinero que no tenían. «El duque Cavalcanti me ha pedido que me case con él». Rosa abrió los ojos con sorpresa. «¿El duque?» «El heredero de los Cavalcanti. Él mismo. Necesita un hijo para conservar su herencia. Me ha ofrecido todo a cambio de que yo le dé ese heredero». La anciana guardó silencio durante un largo momento. Su mano apretó la de Lucía con más fuerza de la que parecía capaz. «¿Y tú qué sientes, niña?» «No siento nada». Lucía bajó la mirada. «Hace mucho tiempo que no me permito sentir nada, Rosa. Los sentimientos son un lujo que no puedo pagar. El matrimonio sin amor es una cárcel. La pobreza también». Otra vez silencio. El viento golpeaba los postigos de la ventana como un lamento. «¿Qué clase de hombre es?», preguntó Rosa finalmente. «Frío, orgulloso, directo. Me miró como si fuera una transacción, un contrato. ¿Te asusta?» Lucía pensó en los ojos color ámbar del duque, en la frialdad de su voz, en la forma en que la había sostenido mientras bailaban, firme pero sin calidez. «No me asusta él. Me asusta lo que tendré que convertirme para sobrevivir a su lado». Rosa cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Tu madre era igual que tú, valiente, práctica, capaz de sacrificarse por quienes amaba». Tosió, un sonido húmedo y terrible. «Si decides hacerlo, hazlo con los ojos abiertos, pero hazlo por ti, niña, no por mí.
Yo ya he vivido bastante. Lucía apretó los labios para contener el sollozo que amenazaba con escapar. Sin ti no tengo a nadie, Rosa. Tú eres mi familia, y no voy a dejarte morir en esta casa helada mientras yo puedo hacer algo para evitarlo. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que podría ganar. A las 10 de la mañana siguiente, vestida con su único vestido limpio, Lucia llamó a las puertas del Palazzo Cavalcanti. Marco, el mayordomo, la recibió con expresión impasible. El señor duque la espera en la biblioteca. La guió a través de pasillos interminables, paredes cubiertas de retratos de antepasados que la miraban con desdén desde sus marcos dorados. Lucía mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro temblaba. Alessandro estaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas detrás de la espalda. No se volvió cuando ella entró. «Ha venido», dijo sin inflexión. «He venido». «¿Cuál es su respuesta?» Lucía respiró hondo. El momento de la verdad. «Acepto, pero tengo condiciones». Ahora sí se volvió. Sus ojos la taladraron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración. «Condiciones. Es usted valiente, señorita Bianchi. No valiente, desesperada, pero no estúpida». Alessandro casi sonrió. Casi. «La escucho». Primera condición, Rosa, la mujer que me crió, vivirá en el palazzo y recibirá toda la atención médica que necesite. Aceptable. Segunda condición, aunque este sea un matrimonio de conveniencia, seré tratada con respeto. No toleraré humillaciones públicas ni privadas. No tengo intención de humillarla. ¿Algo más? Lucía vaciló. La última condición era la más difícil de pronunciar. Tercera condición. Cuando nazca el heredero, si alguna vez usted decide que ya no me necesita, quiero la libertad de irme, con una suma que me permita vivir dignamente. Alessandro la estudió en silencio. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Tan segura está de que querré deshacerme de usted? Estoy segura de que no sé qué esperar de usted, señor duque. Solo quiero protegerme. Él asintió lentamente. Acepto sus condiciones. ¿Acepta usted las mías? ¿Cuáles son? Una sola. Se acercó a ella hasta que apenas los separaba un palmo de distancia. Hasta que nazca el heredero, usted será mi esposa en todo el sentido de la palabra. Compartirá mi cama las veces que sean necesarias. No habrá excusas ni demoras. El tiempo es un lujo que no tengo. Lucía sintió que el calor le subía a las mejillas, pero no apartó la mirada. Entendido. Entonces tenemos un acuerdo. Alessandro extendió la mano. Lucía la tomó. El apretón fue firme, breve, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. La boda será en 2 semanas, anunció él. Invitaré solo a los testigos necesarios. No quiero circos mediáticos. Me parece bien. Marco le mostrará las habitaciones que ocupará hasta entonces. Mañana vendrá una modista para prepararle el ajuar. ¿Tiene alguna preferencia? Lucía casi se echó a reír. Nunca en su vida había tenido el lujo de preferir nada. Lo que usted considere apropiado, señor duque. Alessandro, corrigió él. Si vamos a estar casados, puede llamarme por mi nombre. Alessandro, repitió ella, probando cómo sonaba en sus labios. Él la miró durante un momento extraño, prolongado, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. Bienvenida al Palazzo Cavalcanti, Lucía. Y así, sin fanfarrias ni declaraciones de amor, una huérfana sin fortuna se convirtió en la prometida del hombre más rico de la Toscana. Las 2 semanas pasaron como un sueño febril. Lucia fue vestida, peinada, instruida en los protocolos de la nobleza toscana. La modista le trajo vestidos que costaban más que todo lo que había ganado en su vida.
Las criadas la trataban con una mezcla de curiosidad y recelo. Los rumores corrían por Florencia como pólvora. La huérfana sin fortuna, la cazafortunas, la oportunista que había atrapado al duque. Lucía ignoraba los susurros. Tenía cosas más importantes en qué pensar. Rosa había sido instalada en una habitación soleada del ala este, con una enfermera personal y todas las medicinas que necesitaba. El color había vuelto a sus mejillas. Sus ojos brillaban con una esperanza que Lucía no había visto en años. «Pareces una princesa, niña», dijo Rosa la mañana de la boda, mientras las doncellas ajustaban el vestido de seda marfil. «Tu madre estaría orgullosa». Lucía se miró en el espejo. No se reconocía. El vestido era hermoso, con encajes delicados y una cola que se arrastraba por el suelo como espuma de mar. Su cabello estaba recogido en un elaborado moño adornado con flores de azahar. Parecía una novia de verdad. Pero por dentro seguía siendo la huérfana que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. La ceremonia fue breve, celebrada en la capilla privada del palazzo con apenas una docena de testigos. Alessandro vestía un traje oscuro que acentuaba su porte aristocrático. No sonrió durante toda la ceremonia. Sus respuestas fueron monosílabos precisos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alessandro la besó. Fue un roce frío, formal, que terminó antes de empezar. El banquete posterior fue una tortura de conversaciones vacías y miradas venenosas. Lucía reconoció a algunas de las mujeres del baile, las que habían esperado ser elegidas, las que ahora la odiaban con fervor religioso. Una de ellas, la condesa Valentina Ferrara, se acercó con una copa de champán y una sonrisa afilada. «Felicidades, duquesa», pronunció el título como si fuera un insulto. «Debe estar muy orgullosa de su logro». «Gracias, condesa. Su amabilidad es abrumadora». «Espero que sepa en lo que se ha metido. Alessandro no es un hombre fácil. Su primera prometida huyó antes de la boda. ¿Sabía eso?». Lucía mantuvo la expresión serena. «No me interesa el pasado del duque, condesa, solo el presente». Valentina soltó una risa cristalina, cruel. «Qué ingenua. El pasado siempre regresa, querida. Siempre». Antes de que Lucía pudiera responder, una mano firme se posó en su espalda. Alessandro había aparecido a su lado como una sombra. «Valentina», dijo con frialdad, «veo que estás entreteniendo a mi esposa con tu encantadora conversación». La condesa palideció ligeramente. «Solo le daba la bienvenida a la familia. Estoy seguro. Ahora, si nos disculpas, tenemos asuntos que atender». Sin esperar respuesta, guió a Lucía hacia las escaleras. Su mano seguía en su espalda, grande, cálida, posesiva. «Ignórala», murmuró mientras subían. «Valentina está amargada porque pensó que sería ella la elegida». Fueron cercanos. Alessandro la miró de reojo. «¿Eso importa?». «Supongo que no». Llegaron a las habitaciones principales. Alessandro abrió la puerta y la invitó a entrar. La habitación era enorme, dominada por una cama con dosel de terciopelo rojo. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. El aire olía a rosas y a algo más oscuro, más intenso. Lucía se quedó de pie en el centro de la habitación sin saber qué hacer con las manos. «No tiene que estar nerviosa», dijo Alessandro mientras se quitaba la chaqueta. «No soy un animal». «No estoy nerviosa». Era mentira y ambos lo sabían. Alessandro se acercó lentamente, levantó una mano y rozó su mejilla con los nudillos. El contacto la hizo estremecerse. «Es usted una mentirosa terrible, Lucía». Ella alzó la barbilla. «Y usted es demasiado observador, Alessandro». Él sonrió. Por primera vez desde que lo conocía, sonrió de verdad. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible,
que suavizó las líneas duras de su rostro. «Esto no tiene que ser desagradable», dijo en voz baja. «No busco hacerle daño». «Entonces, ¿qué busca?» «Un heredero, ya se lo dije». «Eso no es lo que le pregunté». Alessandro la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Algo se movió en las profundidades de sus ojos ámbar, algo que parecía sorpresa, curiosidad, quizás incluso interés. «Es usted diferente a lo que esperaba, Lucía». ¿Qué esperaba? Una mujer asustada, sumisa, dispuesta a todo por complacer. «Estoy dispuesta a cumplir con mi parte del trato. Eso no significa que tenga que fingir ser algo que no soy». Él asintió lentamente. «Entonces no finja. Esta noche solo sea usted misma». Lo que siguió fue torpe, incómodo, lleno de silencios largos y movimientos dudosos. No hubo pasión, no hubo ternura, pero tampoco hubo crueldad. Alessandro fue cuidadoso con ella, más de lo que Lucía había esperado. Y cuando todo terminó, se apartó a su lado de la cama sin decir palabra. En la oscuridad, Lucía miraba el techo con los ojos abiertos. Era la duquesa de Montepulciano, esposa de un hombre que no la amaba, prisionera de un pacto que había firmado con los ojos abiertos. Y sin embargo, mientras escuchaba la respiración de Alessandro a su lado, sintió algo que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Las semanas siguientes establecieron una rutina extraña. Alessandro pasaba los días encerrado en su estudio, administrando las tierras que la guerra había devastado. Lucía exploraba el palazzo, aprendía los nombres de los sirvientes, visitaba a Rosa, intentaba encontrar su lugar en un mundo que no la quería. Las noches eran diferentes. Cada noche, sin falta, Alessandro llamaba a su puerta. Cumplían con el deber que los había unido, mecánicos, eficientes, y luego él volvía a su lado de la cama y ella al suyo. Pero algo comenzó a cambiar en la tercera semana. Fue algo pequeño. Lucía se había levantado temprano y bajado a la cocina a preparar café, una costumbre que arrastraba de sus años de pobreza. La cocinera, una mujer corpulenta llamada Marta, la miró con escándalo. «Duquesa, no puede estar aquí abajo. Las señoras no... Las señoras pueden hacer lo que quieran en su propia casa», respondió Lucía con una sonrisa. «Me enseña cómo usa esa cafetera. Nunca había visto una tan grande». Marta, desconcertada, terminó enseñándole no solo a usar la cafetera, sino también a preparar los biscotti que Alessandro tomaba con el desayuno. Cuando el duque bajó esa mañana y encontró a su esposa en la cocina, con harina en la nariz y una bandeja de galletas recién horneadas, se quedó paralizado en la puerta. «¿Qué está haciendo?» «Preparando el desayuno. Pensé que le gustaría probar algo diferente. Tenemos sirvientes para eso». «Lo sé, pero yo quería hacerlo». Alessandro tomó una de las galletas. La mordió. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó. «Están buenas». Lucía sonrió. Fue una sonrisa pequeña, genuina, y Alessandro se descubrió observándola más tiempo del necesario. A partir de ese día empezaron a desayunar juntos. No hablaban mucho. Alessandro leía el periódico mientras Lucía tomaba su café y miraba los jardines a través de la ventana. Pero la tensión entre ellos comenzaba a disolverse, reemplazada por algo más cómodo, más natural. Una mañana, Alessandro bajó el periódico y la miró. «¿Sabe montar a caballo?» «No, nunca tuve la oportunidad de aprender. Le enseñaré». No fue una pregunta. Lucía alzó las cejas. «¿Por qué?» «Porque las duquesas de Montepulciano siempre han sido excelentes jinetes». «¿Y por qué?» Vaciló, como si no supiera cómo terminar la frase. «Porque me gustaría tener compañía cuando recorro las tierras».
fue lo más cercano a una confesión de soledad que Alessandro había hecho jamás. Esa tarde, en los establos, Lucia aprendió a montar sobre una yegua mansa llamada Stella. Alessandro fue un maestro paciente, sorprendentemente paciente, guiando su postura, corrigiendo sus errores, alentándola cuando el miedo amenazaba con paralizarla. «Relaje los hombros», dijo, ajustando su posición con manos firmes. «El caballo siente su tensión. Es fácil decirlo cuando no eres tú la que está a 3 metros del suelo. No son 3 metros, apenas 1,5. Se siente como 30. Alessandro soltó algo que podría haber sido una risa. «Es usted dramática, duquesa, y usted es demasiado alto, duque. ¿Cómo puede alguien de su tamaño entender el vértigo de los demás?» Él la miró con esa expresión que ella empezaba a reconocer. Sorpresa mezclada con algo más cálido. Nadie me había llamado demasiado alto antes. Entonces, nadie ha sido lo suficientemente honesto con usted. Cabalgaron juntos hasta el atardecer. Alessandro le mostró los viñedos que estaba reconstruyendo, los olivares que sobrevivieron a la guerra, la pequeña capilla en ruinas donde sus abuelos se habían casado 70 años atrás. «Quiero restaurarla», dijo, mirando las piedras cubiertas de hiedra, «antes de que sea demasiado tarde». «¿Por qué sería tarde?». Él no respondió, pero Lucía entendió. Si no había heredero, todo esto pasaría a otras manos, manos que no lo amarían como él lo amaba. Algo se movió en su corazón, algo que no debería estar ahí. «Compasión, Alessandro», dijo suavemente. «Vamos a tener ese hijo. Le di mi palabra». Él la miró. La luz del atardecer teñía su rostro de oro y sombra. «¿Por qué confía en que lo lograremos?». «Porque no me queda otra opción, y porque», dudó, «porque empiezo a creer que usted no es tan frío como pretende ser». Algo cruzó por los ojos del duque, algo vulnerable, rápidamente sepultado. «No se haga ilusiones, Lucía. No soy un buen hombre. Quizás no, pero tampoco es el monstruo que quiere que todos crean». Volvieron al palazzo en silencio, pero esa noche, cuando Alessandro llamó a su puerta, hubo algo diferente en la forma en que la miró, algo que casi parecía ternura. Un mes después de la boda, el primo de Alessandro llegó al palazzo. Vittorio Cavalcanti era todo lo que su primo no era. Rubio, sonriente, encantador de una manera superficial que hacía que las mujeres suspiraran y los hombres desconfiaran. Tenía 30 años, ojos azules y una reputación que lo precedía por toda Italia. «¡Primo!», exclamó al entrar en el salón, abriendo los brazos como si esperara un abrazo que nunca llegó. «Tenía que venir a conocer a tu misteriosa esposa. Toda Florencia habla de ella». Alessandro se puso de pie con rigidez. «Vittorio, no te esperaba. Las mejores visitas son las inesperadas». Sus ojos se posaron en Lucía. «Y veo que los rumores se quedaban cortos. Es usted encantadora, duquesa». Tomó su mano y la besó con una galantería excesiva que hizo que Lucía se sintiera incómoda. «Gracias, señor Vittorio. Solo Vittorio. Somos familia ahora, ¿no es así?». Alessandro se colocó junto a Lucía con un movimiento que parecía casual, pero no lo era. «¿A qué debo el honor de tu visita?». «Necesito un motivo para visitar a mi querido primo, sobre todo ahora que tiene una esposa tan interesante». La palabra flotó en el aire cargada de significados. Lucía sintió los ojos de Vittorio recorriéndola con una familiaridad que le erizó la piel. «Mi esposa y yo estábamos por salir a cabalgar», dijo Alessandro. «Quizás podamos conversar en otro momento». «Tonterías. Me encantaría unirme. Hace años que no monto por estas tierras». No hubo forma de rechazarlo sin parecer grosero.
Los tres cabalgaron juntos por los viñedos, con Vittorio monopolizando la conversación y dirigiendo la mayoría de sus comentarios a Lucía. «Entonces, duquesa, ¿cómo es la vida con mi primo? Imagino que debe ser desafiante. Alessandro nunca ha sido el más cálido de los hombres». «El duque ha sido muy amable conmigo». «¿Amable?» Vittorio soltó una carcajada. Esa no es una palabra que asociaría con Alessandro, pero supongo que el matrimonio puede cambiar a un hombre. O quizás sea usted quien lo ha cambiado. Alessandro permanecía en silencio, pero Lucía notó la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos apretaban las riendas. «Mi primo siempre ha tenido todo lo que yo deseaba», continuó Vittorio. «Las tierras, el título, la fortuna, y ahora una esposa hermosa. Algunos hombres nacen con suerte». «La suerte no tiene nada que ver», intervino Alessandro con voz cortante. «Trabajo por lo que tengo». «Ah, sí, el noble trabajador, tan diferente de mí, el sinvergüenza despilfarrador». Vittorio sonrió sin humor. «Pero las cosas pueden cambiar, ¿verdad, primo? El tiempo corre, y si no hay heredero...» El ambiente se volvió gélido. Lucía vio algo peligroso brillar en los ojos de Alessandro. «¿Habrá heredero?» «Espero que sí, por el bien de todos». Cuando volvieron al palazzo, Alessandro desapareció en su estudio sin decir palabra. Lucía lo encontró 2 horas después, de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. «¿Alessandro?» Él no se volvió. «No debería estar aquí. Soy su esposa. Creo que tengo derecho a estar donde quiera». Silencio. Lucía se acercó hasta quedar a su lado. «¿Va a decirme qué ocurre entre usted y su primo?» «No hay nada que contar. Vittorio es... Vittorio. Siempre ha querido lo que yo tengo». «¿Incluyéndome a mí?» Alessandro se volvió bruscamente. Sus ojos la taladraron. «¿Por qué pregunta eso?» «Por la forma en que me miraba, como si yo fuera un premio a ganar». Algo oscuro cruzó por el rostro de Alessandro, algo que Lucía no había visto antes. Vittorio cree que puede seducir a cualquier mujer, es su pasatiempo favorito. ¿Y le preocupa que pueda seducirme a mí? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Alessandro dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No me preocupa nada. Eso no es lo que parece». «¿Y qué parece, según usted?» Lucía lo miró directamente a los ojos. «Parece que está celoso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alessandro la miraba como si ella hubiera pronunciado una blasfemia. «Yo no siento celos. Entonces no le importará que su primo me invite a pasear mañana». «¿Te ha invitado?» El tuteo escapó antes de que pudiera evitarlo. Lucía lo notó, y algo cálido floreció en su pecho. «Me lo propuso esta tarde, mientras usted hablaba con el administrador». Alessandro dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que Lucía podía sentir el calor de su cuerpo. «No irás». «¿Es una orden?» «Es...» Se detuvo luchando con palabras que no sabía pronunciar. «Es una petición». «¿Por qué?» «Porque no confío en él. O porque no confía en mí». Alessandro alzó una mano y le rozó la mejilla. El contacto la hizo contener la respiración. «Confío en ti más de lo que debería, Lucía. Ese es el problema». Y entonces, sin previo aviso, la besó. No fue como el beso de la boda, frío y formal. Este era hambriento, desesperado, lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lucía se aferró a sus hombros mientras el mundo desaparecía a su alrededor. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «No soy bueno con las palabras», murmuró Alessandro contra sus labios. «Pero no soporto la idea de que otro hombre te mire como te mira Vittorio». Lucía sonrió. Era una sonrisa pequeña pero verdadera. «Entonces quizás debería mirarme usted primero, duque.
Esa noche, por primera vez, no hubo deber entre ellos. Solo deseo, solo necesidad, solo dos personas que empezaban a descubrir que el acuerdo frío que habían firmado se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Vittorio prolongó su estancia en el palazzo con excusas cada vez más transparentes. Un problema con su carruaje, asuntos pendientes en Florencia, el deseo de pasar tiempo con la familia, pero sus verdaderas intenciones se hicieron evidentes con cada día que pasaba. Buscaba a Lucía a solas, la encontraba en los jardines, en la biblioteca, en los pasillos, siempre con una sonrisa, siempre con un cumplido, siempre con esa familiaridad que la hacía sentir sucia. «Es usted demasiado hermosa para estar encerrada en este mausoleo, duquesa. Alessandro no sabe apreciar lo que tiene. Mi esposo me aprecia perfectamente, gracias. De verdad, he visto cómo la mira, como si fuera una obligación más que un placer. Usted no sabe nada de mi matrimonio. Sé más de lo que cree». Vittorio se acercó, bajando la voz. «Sé que este matrimonio es un contrato. Sé que Alessandro solo la quiere por el heredero, y sé que una mujer como usted merece algo más apasionado». Lucía retrocedió con el corazón latiendo de furia. «Aléjese de mí. Solo digo la verdad. Cuando el año termine y tenga a su hijo, Alessandro la dejará de lado. La instalará en algún rincón del palazzo mientras él vive su vida. Así son los hombres de su clase, fríos, calculadores, incapaces de amar. Alessandro no es así». «¿No?». Vittorio sonrió con crueldad. «¿Le ha dicho alguna vez que la quiere? ¿Le ha prometido algo más allá del acuerdo inicial? Usted es una inversión, duquesa, nada más». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que quería admitir, porque eran ciertas. Alessandro nunca había hablado de amor. Nunca había prometido nada más allá del trato original. ¿Qué sería de ella cuando naciera el heredero? Esa noche, Lucía apenas tocó la cena. Alessandro lo notó. ¿Ocurre algo? Nada. Lucía. Su voz era más suave de lo habitual. «No sé leer mentes, pero sé cuando algo te preocupa. Dime qué es». Ella lo miró a través de la mesa. Tan guapo, tan distante, tan imposible de descifrar. «¿Qué pasará cuando nazca el heredero?» Alessandro frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «A nosotros, a este matrimonio. Seguiremos siendo lo que sea que somos, o me convertirás en una más de las habitaciones vacías de este palazzo». El silencio se extendió. Alessandro dejó los cubiertos sobre la mesa. «¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza?» «¿Importa?» «Sí, importa». Lucía apretó los labios. «Tu primo tiene opiniones muy claras sobre el tipo de hombre que eres». La expresión de Alessandro se oscureció. «Vittorio, debí imaginarlo. Es mentira lo que dice». «¿Qué dice exactamente?» «Que soy una inversión, que me dejarás de lado cuando ya no te sea útil, que nunca serás capaz de sentir nada por mí». Alessandro se levantó de la mesa con un movimiento brusco. Rodeó la mesa hasta quedar frente a ella y la tomó de las manos, obligándola a levantarse. «Mírame, Lucia». Ella alzó los ojos. El rostro de Alessandro estaba tenso, pero había algo más en su expresión, algo que parecía dolor. «No sé hacer esto», dijo él con voz ronca. «No sé hablar de sentimientos, no sé ser cálido. La guerra me quitó muchas cosas y no sé si alguna vez podré recuperarlas». «Alessandro, pero sé que no eres una inversión. Sé que cada mañana espero verte en la cocina con harina en la nariz. Sé que me gusta cabalgar contigo más de lo que me ha gustado hacer nada en años. Y sé que cuando Vittorio te mira, quiero arrancarle los ojos». Lucía sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que esto ya no es solo un acuerdo para mí.
No sé cuándo dejó de serlo, pero así es. Ella lo miró durante un largo momento. Luego, sin palabras, lo besó. Fue un beso diferente a todos los anteriores. Un beso que decía todo lo que ninguno de los dos sabía expresar con palabras. Cuando se separaron, Alessandro apoyó su frente contra la de ella. Vittorio se irá mañana. Voy a asegurarme de ello. ¿Y si no quiere irse? No le estoy preguntando. A la mañana siguiente, Lucía escuchó los gritos desde el salón. La voz de Alessandro, fría como el hielo. La de Vittorio, llena de veneno. Cuando el carruaje de Vittorio desapareció por el camino, Alessandro volvió a entrar con el rostro pétreo. ¿Qué le dijiste?, preguntó Lucía. La verdad, que si vuelve a acercarse a ti, lo destruiré. Social, financiera y físicamente. Alessandro, nadie te toca, Lucía. Nadie te mira como él te miraba. Eres mi esposa, mía. La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, la hizo sentir algo que nunca había experimentado. Protegida, deseada, importante. Quizás el amor no siempre llegaba con palabras bonitas y declaraciones románticas. Quizás a veces llegaba en forma de un hombre orgulloso que no sabía decir te quiero, pero que estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por defenderla. 2 meses después de la boda, Lucía despertó con náuseas. Al principio pensó que era algo que había comido, pero las náuseas volvieron al día siguiente, y al otro, y al otro. Rosa fue la primera en notarlo. «Niña», dijo una tarde, mientras Lucía rechazaba el almuerzo por tercera vez, «¿cuándo fue tu último sangrado?» Lucía se quedó helada. Contó los días en su mente. 1 vez, 2 veces. Hace casi 8 semanas. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «Ay, mi niña querida». Esa noche Lucía esperó a Alessandro en la biblioteca. Él entró con su habitual paso firme, pero se detuvo al ver su expresión. «¿Qué ocurre? Tengo que decirte algo. ¿Estás bien?» Se acercó rápidamente tomando su rostro entre las manos. «¿Estás enferma?» «No, no estoy enferma». Lucía respiró hondo. «Estoy embarazada». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Alessandro la miraba como si no comprendiera las palabras. «¿Embarazada?» El médico lo confirmó esta tarde, 2 meses aproximadamente. Lucía esperaba alivio, satisfacción, la confirmación de que el acuerdo estaba cumpliéndose. Lo que no esperaba era ver a Alessandro caer de rodillas. «Alessandro». Él presionó su frente contra el vientre de ella, sus manos temblando mientras la sostenían por las caderas. «Un hijo», murmuró. «Vamos a tener un hijo». «Sí». «Lucía». Su voz se quebró. El hombre que nunca mostraba emoción, que mantenía el mundo a distancia, estaba llorando contra su vestido. «Gracias, gracias». Ella le acarició el cabello, sintiendo las lágrimas rodar por sus propias mejillas. «Es nuestro hijo, Alessandro, de los 2». Él alzó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con algo que ella nunca había visto: esperanza. «Tienes que cuidarte», dijo poniéndose de pie. «Nada de cabalgar, nada de esfuerzos. Voy a contratar a los mejores médicos de Italia. Voy a...» «Alessandro». Lucía tomó su rostro entre las manos. «Estoy embarazada, no enferma. Estaré bien. No puedo perderte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «No puedo perderos a ninguno de los 2. No vas a perdernos». La besó entonces. Un beso largo, profundo, lleno de promesas que ninguno de los 2 había hecho en voz alta, pero que ambos sentían. La noticia se extendió por Florencia como fuego en paja seca. La huérfana había cumplido. El duque tendría su heredero.
Pero no todos celebraban. En una mansión al otro lado de la ciudad, Vittorio Cavalcanti arrugaba la carta con furia. «¡Embarazada!», escupió. «La maldita huérfana está embarazada». A su lado, la condesa Valentina Ferrara sonreía con frialdad. «Todavía quedan 7 meses, querido. Muchas cosas pueden pasar en 7 meses». Vittorio la miró con interés renovado. «¿Qué tienes en mente?» «Lo mismo que tú, asegurarnos de que ese niño nunca nazca». La alianza quedó sellada en ese momento. 2 serpientes unidas por el mismo objetivo, destruir a la mujer que se interponía entre ellos y la fortuna Cavalcanti. Los meses que siguieron fueron los más felices que Lucía había conocido. Alessandro se transformó ante sus ojos. El hombre frío y distante fue reemplazado por alguien que la buscaba constantemente, que le llevaba flores del jardín, que pasaba las noches leyéndole en voz alta junto al fuego. «¿Qué prefieres?», preguntó una noche, con la mano posada sobre su vientre que empezaba a crecer. «¿Niño o niña?» «Sano. Solo quiero que esté sano». «Eso no es una respuesta». Lucía sonrió. «Niña, una niña con tus ojos. Mis ojos son del color del barro. Tus ojos son del color de la miel cuando le da el sol. Son hermosos». Alessandro la miró con esa expresión que hacía que el corazón de Lucía se saltara un latido. «Nunca nadie me había dicho que tengo ojos hermosos. Entonces el mundo está lleno de ciegos». Él se inclinó y la besó. Un beso suave, tierno, tan diferente de los primeros días de su matrimonio. «Te quiero, Lucía». Las palabras flotaron en el aire como pétalos de rosa. Lucía sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué dijiste?» «Dije que te quiero». Su voz era firme, aunque sus ojos mostraban vulnerabilidad. «Sé que no era parte del acuerdo. Sé que probablemente no deberías quererme a cambio. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo un contrato». Lucía le acarició el rostro con manos temblorosas. «Yo también te quiero, Alessandro. Creo que empecé a quererte el día que me enseñaste a montar. O quizás antes. Quizás desde el momento en que me pediste que fuera tu esposa y vi en tus ojos que estabas tan asustado como yo». Yo no estaba asustado. Mentiroso. Él sonrió. Esa sonrisa pequeña que ella había aprendido a amar. «Está bien». Estaba aterrorizado. «¿Y ahora?» «Ahora estoy y feliz. No sabía que podía sentirme así. Creí que la guerra me había roto para siempre». «No estás roto, Alessandro. Solo estabas esperando a alguien que supiera encontrar las piezas. Pero la felicidad, como todo lo bueno, tenía enemigos». Una tarde, mientras Lucía paseaba por los jardines, una criada le entregó una carta. «Llegó esta mañana, duquesa, sin remitente». Lucía la abrió con curiosidad. Las palabras la golpearon como un puñetazo. «Tu esposo tuvo una amante antes de casarse contigo. Se llama Valentina Ferrara. Pregúntale por qué ella nunca apareció en el baile. Pregúntale qué promesas le hizo antes de elegir a una huérfana sin valor». El papel tembló en sus manos. Valentina. La condesa que la había mirado con tanto odio el día de la boda. Esa noche, cuando Alessandro volvió de inspeccionar los viñedos, encontró a Lucía sentada en la oscuridad del salón. «Lucía, ¿por qué estás a oscuras? ¿Quién es Valentina Ferrara para ti?» El silencio fue su respuesta. «Alessandro, necesito saberlo». Él se sentó frente a ella con un suspiro pesado. «Fue una indiscreción. Hace años, antes de la guerra. Éramos jóvenes, estúpidos. Pensé que estaba enamorado. ¿Y ella? Ella solo quería mi título. Lo descubrí cuando la guerra terminó y volví a casa. Me había estado esperando como si el tiempo no hubiera pasado, como si tuviera derechos sobre mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no significa nada. Fue un error de juventud, nada más. Le hiciste promesas.
palabras vacías de un hombre que no sabía lo que quería, nada formal, nada vinculante. Lucia apretó los labios. Ella no piensa lo mismo. Me envió esta carta. Alessandro leyó el papel con expresión cada vez más oscura. Valentina está detrás de esto. Ella y probablemente Vittorio. ¿Qué quieren? Destruirnos, destruir nuestro matrimonio, destruir cualquier posibilidad de que tengamos un heredero. ¿Por qué? Porque si no hay heredero, Vittorio lo hereda todo, y Valentina sabe que, si está de su lado, recuperará el acceso a la fortuna que perdió cuando la rechacé. Lucia sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Alessandro se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Vamos a proteger lo que es nuestro, a ti, a nuestro hijo, a este amor que hemos construido contra todo pronóstico. ¿Cómo? Siendo más fuertes que ellos, siendo más unidos que ellos. La besó en la frente, en los párpados, en los labios. No voy a dejar que nadie te haga daño, Lucía. Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver. El 5.º mes de embarazo trajo consigo las primeras señales de peligro. Lucia estaba en el jardín, recogiendo rosas para la habitación de Rosa, cuando sintió que alguien la observaba. Se volvió justo a tiempo para ver una sombra desaparecer entre los arbustos. Esa noche, el caballo favorito de Alessandro apareció muerto en el establo, envenenado. «Es una advertencia», dijo Marco con expresión grave. «Alguien quiere que sepamos que pueden llegar hasta nosotros». Alessandro ordenó duplicar la guardia. Contrató hombres de confianza para vigilar el palazzo día y noche. Prohibió a Lucía salir de los terrenos sin escolta. Pero las amenazas no cesaron. Cartas anónimas llegaban cada semana, algunas con insultos, otras con advertencias veladas sobre lo que le ocurriría a la huérfana si no abandonaba el palazzo. Una noche, Lucía despertó con el olor a humo. ¡Alessandro! Él corrió hacia la ventana. Uno de los graneros ardía en llamas. «Quédate aquí», ordenó mientras se vestía a toda prisa. «No salgas por nada del mundo». Lucía lo esperó durante horas, temblando de miedo, con las manos sobre su vientre abultado. Cuando finalmente volvió, cubierto de hollín, ella se echó en sus brazos. «¿Estás bien?» El granero se perdió, pero los animales están a salvo. Su voz era dura como el acero. «Encontramos pruebas. El fuego fue provocado». «Vittorio, no puedo probarlo, pero sé que es él». Los días siguientes fueron una pesadilla de tensión constante. Lucía apenas dormía. Alessandro pasaba las noches patrullando los terrenos. El palazzo, que había empezado a sentirse como un hogar, se había convertido en una fortaleza sitiada. Fue Rosa quien encontró la solución. «Tienen que exponerlos, niña», dijo una tarde. «Mientras actúen en las sombras, siempre tendrán ventaja. Pero si la luz cae sobre ellos, ¿cómo? Hagan una fiesta, inviten a toda la sociedad florentina. Muestren su amor, su unión, su felicidad. Obliguen a Vittorio y a esa condesa a actuar en público, donde todos puedan ver quiénes son realmente». Alessandro consideró la idea. «Es arriesgado». «Todo es arriesgado», respondió Lucía. «Pero estoy cansada de esconderme, estoy cansada de tener miedo, quiero mirarlos a los ojos y que sepan que no pueden vencernos». La fiesta se organizó para celebrar el 6.º mes de embarazo. Las invitaciones se enviaron a las mejores familias de Florencia, incluyendo deliberadamente a Vittorio y Valentina. La noche del evento, el palazzo brillaba como no lo había hecho en años. Cientos de velas iluminaban los salones. Música flotaba por los jardines. Y Lucía, vestida de seda color crema que acentuaba su vientre redondeado, descendió las escaleras del brazo de su esposo. Alessandro
Nunca la había mirado con tanto orgullo. «Estás hermosa», susurró. «La mujer más hermosa que he visto en mi vida. Estoy enorme, estás perfecta y eres mía». Los invitados lo recibieron con aplausos. La sociedad florentina adoraba un buen espectáculo y el duque enamorado de la huérfana era el mejor espectáculo de la temporada. Entonces llegaron Vittorio y Valentina. Entraron juntos, con sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Lucía sintió que Alessandro se tensaba a su lado, pero le apretó la mano con suavidad. «Recuerda el plan», susurró. «Déjalos que se expongan solos». La velada transcurrió con normalidad aparente, pero Lucía notaba las miradas que Vittorio dirigía hacia ella, las conversaciones susurradas que Valentina mantenía con otros invitados. Fue durante el brindis cuando todo estalló. Alessandro alzó su copa. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, pero sobre todo quiero agradecer a mi esposa, Lucia, la mujer que llegó a mi vida sin pedir nada y me lo dio todo». ¡Qué conmovedor! La voz de Vittorio cortó el aire como un cuchillo. «Mi primo, el romántico. ¿Quién lo hubiera imaginado?» «Vittorio», advirtió Alessandro. «No, déjame terminar. Es importante que todos sepan la verdad sobre este matrimonio de cuento de hadas». Se volvió hacia los invitados. «¿Saben cómo se conocieron el duque y su adorada esposa? Él la compró, como se compra un caballo de cría». El murmullo de escándalo recorrió el salón. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Necesitaba un heredero», continuó Vittorio, «y eligió a la única mujer tan desesperada como para aceptar sus términos. Una huérfana sin fortuna, sin conexiones, sin... suficiente». La voz de Alessandro era hielo puro. «Mi matrimonio con Lucía no es asunto de nadie más que de nosotros dos. Pero ya que has decidido hacer públicas tus opiniones, permíteme hacer públicas las mías». Se adelantó hasta quedar frente a su primo. «Todos aquí saben que eres un jugador, Vittorio. Lo que no saben es que has acumulado deudas que triplican tu patrimonio. Deudas que esperabas pagar con mi herencia». El rostro de Vittorio palideció. «Tampoco saben que has estado enviando amenazas a mi esposa, ni que envenenaste mi caballo, ni que prendiste fuego a mi granero. Eso es mentira. Tengo testigos, tengo pruebas, y tengo la carta que le escribiste a Valentina planeando todo esto». El silencio en el salón era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Vittorio, que parecía a punto de desmayarse. «Así que te lo diré una sola vez, primo». Alessandro se acercó hasta que sus rostros casi se tocaban. «Vuelve a acercarte a mi esposa o a mi hijo y te destruiré. No social ni financieramente, físicamente. ¿Está claro?» Vittorio retrocedió con los ojos llenos de odio. «Esto no ha terminado. Para ti sí». Vittorio y Valentina abandonaron la fiesta en medio de un silencio mortal. Los invitados, después de un momento de shock, estallaron en aplausos. El duque había defendido a su esposa, había expuesto a sus enemigos, había ganado. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Lucía lloró en los brazos de Alessandro. «Creí que todo se derrumbaría. Nunca», la besó en la frente. «Nunca dejaré que nada nos separe. Te amo, Alessandro, y yo a ti. Más de lo que sabía que era posible amar». Afuera, la luna brillaba sobre los viñedos toscanos, y dentro del vientre de Lucía una nueva vida se movió por primera vez. Los últimos meses del embarazo fueron de paz cautelosa. Vittorio había desaparecido de Florencia, perseguido por acreedores y por la vergüenza social. Valentina se había retirado a su villa en el campo, evitando las miradas y los susurros. El Palazzo Cavalcanti recuperó su tranquilidad. Lucía pasaba los días entre los jardines y la biblioteca, leyendo, bordando ropita para el bebé, conversando con Rosa, que mejoraba cada día más. Alessandro se había convertido en un esposo devoto hasta la exageración.
La acompañaba a cada cita médica. Le masajeaba los pies hinchados por las noches. Se quedaba dormido con la mano sobre su vientre, sintiendo las pataditas del bebé. «Creo que será futbolista», dijo una noche. «Patea con una fuerza increíble». «O bailarina. Las niñas también patean. ¿Sigues convencida de que es niña?» «Lo sé. Lo siento». Alessandro sonrió y le besó el vientre. «Sea lo que sea, lo amaremos. Lo amaremos tanto que nunca conocerá la soledad que nosotros conocimos». Una tarde, mientras paseaban por el olivar, Lucía se detuvo frente a la pequeña capilla en ruinas. «¿Has empezado la restauración?» «La semana pasada. Quiero que esté lista para el bautizo». «¿Tan seguro estás de que nacerá a tiempo?» «Estoy seguro de que todo saldrá bien, porque tú estás aquí, y mientras estés aquí todo es posible». Lucía lo miró con ojos brillantes. «¿Cómo es posible que el hombre que me propuso matrimonio como un contrato comercial se haya convertido en esto? Tú me convertiste». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Antes de ti estaba muerto por dentro. Funcionaba, respiraba, existía, pero no vivía. Tú me devolviste la vida, Lucía, tú y este bebé que llevas dentro. Alessandro, quiero renovar nuestros votos cuando nazca el bebé. Cuando la capilla esté lista, quiero casarme contigo de nuevo, pero esta vez por amor, solo por amor». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. «Sí, 1000 veces sí». La besó bajo los olivos, con el sol toscano cayendo sobre ellos como una bendición. No sabían que la paz estaba a punto de romperse una vez más. 2 semanas antes de la fecha prevista, Lucía despertó en medio de la noche con un dolor agudo en el vientre. «Alessandro». Él despertó al instante. «¿Qué ocurre?» Creo que viene el bebé». El pánico cruzó por el rostro de Alessandro antes de que pudiera controlarlo. «Es demasiado pronto. Díselo a él o a ella». Lucía apretó los dientes mientras otra contracción la atravesaba. «Porque creo que no va a esperar». Lo que siguió fueron 12 horas de trabajo de parto. El médico llegó. Las comadronas corrían de un lado a otro. Alessandro se negó a abandonar la habitación, sosteniendo la mano de Lucía, mientras ella luchaba por traer a su hijo al mundo. «No puedo», jadeó en algún momento. «No puedo más». «Sí puedes». Alessandro la miraba con una mezcla de miedo y fe absoluta. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacerlo». Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraban por la ventana, un llanto llenó la habitación. «Es una niña», anunció el médico. «Sana, perfecta». Lucía extendió los brazos temblorosos para recibir a su hija. Era pequeña, arrugada, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados, y era lo más hermoso que había visto en su vida. «Hola, pequeña», susurró. «Te estábamos esperando». Alessandro se acercó con lágrimas corriendo libremente por su rostro. El hombre que nunca mostraba emoción lloraba como un niño. «Es perfecta», murmuró, «igual que su madre. Tiene tus ojos. Puedo sentirlo. ¿Cómo la llamaremos?» Lucía sonrió. «Isabella, como mi madre. Isabella Cavalcanti». Alessandro probó el nombre en sus labios. «La heredera del ducado de Montepulciano». «Heredera. ¿Por qué no? Los tiempos cambian, y mi hija será tan capaz como cualquier hijo varón». Lucía lo miró con amor desbordante. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada». Esa mañana, cuando el sol terminó de salir sobre la Toscana, una nueva familia había nacido. No perfecta, no convencional, pero unida por algo más fuerte que cualquier contrato o acuerdo. Amor. Puro y simple amor. Los años siguientes fueron de felicidad completa. Isabella creció siendo la luz del palazzo. Tenía el cabello oscuro de su padre,
los ojos color miel de su madre y una personalidad que combinaba la terquedad de ambos. A los 2 años ya corría por los jardines persiguiendo mariposas. A los 3 montaba en el pony que Alessandro le había regalado. A los 4 leía cuentos sentada en el regazo de Rosa, que había recuperado completamente la salud. «Es igual que tú cuando eras pequeña niña», decía Rosa a Lucía. La misma mirada, la misma curiosidad. Alessandro adoraba a su hija con una devoción que sorprendía a todos los que recordaban al duque frío de antes. La llevaba a recorrer los viñedos, le enseñaba los nombres de las estrellas, se quedaba dormido contándole historias de caballeros y princesas. «La estás malcriando», bromeaba Lucía. «Es mi derecho como padre y como hombre completamente rendido a sus encantos». «¿Y qué hay de mis encantos?». Alessandro la tomaba en sus brazos con esa sonrisa que solo ella conocía. «Tus encantos, duquesa, son de otro tipo, y prefiero explorarlos en privado». El segundo embarazo llegó cuando Isabella tenía 3 años. Esta vez, Lucía supo desde el principio que era varón. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Alessandro. «Porque se mueve diferente, porque me dan antojos diferentes, porque lo sé». Y tenía razón. Marco Cavalcanti nació en pleno verano, robusto y llorón, con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Isabella lo adoró desde el primer momento. Se negaba a separarse de su hermanito, vigilándolo con la seriedad de una madre sustituta. «Es mío», declaró cuando una visitante intentó cargarlo. «Papá dice que tengo que protegerlo». Alessandro y Lucía intercambiaron una mirada llena de ternura. «Nuestra pequeña guardiana», murmuró él, «se parece a ti, protector hasta la médula. Se parece a ti, terca hasta la médula». Rieron juntos, como reían cada día, como habían aprendido a reír después de tantos años de soledad. El tercer hijo llegó 2 años después. Otra niña, Sofía la llamaron, en honor a la madre de Alessandro. «3 hijos», dijo Lucía una noche, acostada junto a su esposo mientras los niños dormían. «¿Quién lo hubiera imaginado?». «Yo, desde el momento en que te vi en aquel baile». «Mentiroso, me miraste como si fuera un mueble». «Te miré como si fueras la respuesta a todas mis preguntas, solo que no sabía cómo expresarlo». «¿Y ahora sí sabes?». Alessandro se incorporó sobre un codo y la miró con intensidad. «Ahora sé que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú, Isabella, Marco, Sofía, esta familia que construimos de la nada, este amor que creció donde no debería haber crecido nada». «Alessandro, nunca te he agradecido lo suficiente por aceptar mi propuesta absurda, por quedarte cuando podrías haberte ido, por amarme cuando no me lo merecía». «Te lo merecías, solo que no lo sabías. Ahora lo sé, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo». La besó con la misma pasión de la primera vez, pero también con la ternura que solo los años pueden cultivar. Afuera, los viñedos brillaban bajo la luna. La capilla, ahora completamente restaurada, esperaba el próximo bautizo. Y en las habitaciones del palazzo, 3 niños dormían el sueño de los inocentes, sin saber que su existencia era el mayor milagro de todos. 10 años después del baile que cambió todo, el Palazzo Cavalcanti se preparaba para una celebración especial. Isabella cumplía 10 años y Alessandro había organizado una fiesta que toda Florencia recordaría. «Es demasiado», protestó Lucía mientras supervisaba los preparativos. «Una niña no necesita tanto. Mi hija merece el mundo, y si puedo dárselo, lo haré». «La estás malcriando». «Es mi trabajo». Lucía sacudió la cabeza, pero sonrió. Después de 10 años, había aprendido que era imposible ganar una discusión cuando se trataba de los hijos.
La fiesta fue un éxito rotundo. Los jardines del palacio se llenaron de niños que corrían entre los olivos. Isabela, vestida de seda azul, reinaba sobre sus amigos con la gracia de una pequeña princesa. Marco, de 7 años, competía con los otros niños en carreras de caballos de palo. Y Sofía, de 5, seguía a su hermana mayor como una pequeña sombra adoradora. Rosa, ahora completamente blanca pero más vital que nunca, observaba todo desde una silla bajo el jacarandá que Alessandro había plantado el año de su boda. «Lo lograron, niña», dijo cuando Lucía se sentó a su lado. «Construyeron algo hermoso. No habría sido posible sin ti, Rosa. Tú me enseñaste a creer en mí misma». «No, tú siempre tuviste esa fuerza. Yo solo te ayudé a encontrarla». Lucía tomó la mano arrugada de la anciana. «¿Eres feliz?» «Más de lo que merezco. Ver crecer a tus hijos, ver el amor que tú y Alessandro se tienen, es más de lo que esta vieja criada podría haber soñado». «No eres una criada, eres mi madre, en todo lo que importa». Rosa se secó una lágrima. «Tu verdadera madre estaría orgullosa, orgullosísima». Esa noche, cuando los invitados se fueron y los niños cayeron rendidos en sus camas, Alessandro y Lucía se sentaron en el balcón que daba a los viñedos. «¿Recuerdas cuando me propusiste matrimonio?», preguntó ella. «Cada palabra, cada segundo. Fuiste tan frío, tan calculador. Estaba aterrorizado. Sabía que eras especial desde el momento en que te vi y no tenía idea de cómo manejarlo. ¿Y ahora? Ahora sé que esa noche fue el principio de todo, el momento en que mi vida cambió para siempre». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. «¿Alguna vez te arrepientes?» «¿De qué?» «De haberme elegido, de haberme propuesto ese trato absurdo». Alessandro la miró con una expresión de incredulidad. «Elegiría ese trato 1000 veces, 1.000.000 de veces, porque me trajo a ti, a nuestros hijos, a esta vida que nunca imaginé posible. Te amo, Alessandro Cavalcanti. Y yo a ti, Lucia Cavalcanti, desde el primer momento, para siempre». La besó bajo las estrellas, con el aroma de los olivos flotando en el aire, con el sonido de los grillos cantando su eterna canción de verano. No había sido un camino fácil. Había habido obstáculos, enemigos, momentos de duda, pero habían sobrevivido a todo. Habían construido algo hermoso sobre cimientos que parecían imposibles. Y eso, pensó Lucia mientras miraba las estrellas, era el verdadero milagro. La pequeña capilla brillaba con la luz de 100 velas. Alessandro había cumplido su promesa de restaurarla, y ahora, 15 años después de su boda original, se preparaban para renovar sus votos. Isabela, a sus 15 años, hacía de dama de honor. Marco, de 12, llevaba los anillos con una seriedad que contrastaba con su naturaleza traviesa. Sofía, de 10, esparcía pétalos de rosa por el pasillo con la gracia de una bailarina. Y al fondo del templo, Rosa esperaba con lágrimas en los ojos, sosteniendo la cola del vestido de Lucía como había querido hacer en la primera boda, cuando estaba demasiado enferma para asistir. Lucía caminó hacia el altar con el corazón lleno. Ya no era la huérfana asustada que había aceptado un trato desesperado. Era una mujer plena, amada, madre de 3 hijos maravillosos, esposa de un hombre que la adoraba. Alessandro la esperaba con esa sonrisa pequeña que solo le dedicaba a ella. «Estás hermosa», susurró cuando llegó a su lado. «Tú también. Los hombres no somos hermosos. Tú sí». El sacerdote comenzó la ceremonia, pero las palabras flotaban sobre Lucía como en un sueño. Solo podía ver a Alessandro. Solo podía sentir su mano sosteniendo la suya. Cuando llegó el momento de los votos, Alessandro habló primero. «Lucía, hace 15 años te propuse un trato que no merecías. Te pedí que fueras mi esposa a cambio de seguridad, cuando debería haberte pedido que fueras mi compañera a cambio de mi corazón.
Su voz se quebró ligeramente. No sabía amar entonces, no sabía lo que significaba necesitar a alguien. Tú me enseñaste todo eso, tú y nuestros hijos. Hoy renuevo mis votos no como un duque buscando un heredero, sino como un hombre profundamente enamorado de su esposa. Te prometo respetarte, cuidarte, adorarte cada día que me quede de vida. Y cuando esa vida termine, te prometo esperarte donde sea que vayan las almas que se aman de verdad. Lucía lloraba abiertamente, no de tristeza, de felicidad desbordante. Alessandro, llegué a ti sin nada, sin fortuna, sin familia, sin esperanzas. Creí que este matrimonio sería mi cárcel, pero se convirtió en mi hogar. Creí que tú serías mi carcelero, pero te convertiste en mi refugio. Apretó sus manos. Me diste hijos hermosos. Me diste un amor que no sabía que existía. Me diste una vida que supera cualquier sueño que pudiera haber tenido. Hoy renuevo mis votos no como la huérfana que no tenía opciones, sino como la mujer que te elegiría 1,000 veces. Porque no existe otro lugar donde quiera estar. No existe otro hombre a quien quiera amar. El sacerdote los declaró unidos una vez más. Y cuando se besaron, los aplausos de sus hijos llenaron la capilla como la más hermosa de las músicas. Esa noche, durante la cena familiar, Isabella alzó su copa de sidra. Quiero brindar por mis padres, por enseñarnos que el amor verdadero existe, por demostrarnos que vale la pena luchar por lo que uno quiere, por ser ustedes. Marco y Sofía se unieron al brindis con entusiasmo. Rosa lloraba en silencio, y Alessandro y Lucía se miraban como si fueran los únicos en el mundo. ¿Cómo terminamos aquí?, susurró ella, tomando las decisiones correctas. Él le besó la mano. Empezando por la mejor decisión de mi vida, pedirte que fueras mi esposa. Creí que era un trato de negocios. Lo era, pero el mejor negocio que he hecho jamás. Rieron juntos, como reían cada día, como seguirían riendo hasta el final de sus días. 20 años después del baile, el Palazzo Cavalcanti rebosaba de vida. Isabella se había convertido en una mujer extraordinaria. Administraba parte de los viñedos con la misma habilidad que su padre, y estaba comprometida con un joven conde que la miraba como Alessandro miraba a Lucía. Marco estudiaba arquitectura en Roma, decidido a restaurar edificios históricos como su padre había restaurado la capilla familiar. Sofía, la más artística de los tres, pintaba cuadros que empezaban a venderse en las galerías de Florencia. Y en medio de todo, Alessandro y Lucia seguían siendo el centro de aquella familia que habían construido contra todo pronóstico. Una tarde de otoño, caminaban juntos por el olivar, cuando Lucía se detuvo frente a la capilla. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando empezaste a restaurarla? Dije muchas cosas. Dijiste que querías que estuviera lista para el bautizo, antes de saber siquiera si tendríamos hijos. Tenía fe. ¿En qué? En ti. Alessandro la tomó de las manos. Desde el primer momento supe que eras diferente, que podías hacer posible lo imposible. Y tú me diste la oportunidad de hacerlo. Caminaron en silencio hasta llegar al banco de piedra bajo el olivo más antiguo. El mismo banco donde habían visto crecer a sus hijos, donde habían llorado juntos cuando Rosa finalmente se fue, dormida y en paz, 5 años atrás, donde habían celebrado bodas, bautizos, cumpleaños y todas las pequeñas victorias de la vida cotidiana. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Lucía. No, imaginé algo más pequeño, más seguro. Nunca imaginé esto, esta felicidad, esta plenitud, este amor que crece cada día en lugar de marchitarse. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te arrepientes de algo? De no haberte encontrado antes.
Quizás no estábamos listos antes. Quizás necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para poder reconocernos. Quizás. El sol descendía sobre la Toscana, tiñendo el cielo de naranja y oro. Los viñedos se extendían hasta el horizonte, fértiles, abundantes, tan diferentes de los campos devastados que Alessandro había heredado. ¿Sabes qué es lo mejor de nuestra historia?, dijo Lucia. ¿Qué? Que empezó como un trato y se convirtió en un cuento de hadas, pero no de esos con príncipes perfectos y princesas pasivas. Un cuento real, con personas imperfectas que aprendieron a amarse a pesar de todo, a pesar de mis celos. Tus celos eran adorables. No eran adorables, eran primitivos y vergonzosos. Eran la primera señal de que te importaba. Me encantaban. Alessandro rió. Esa risa que solo ella podía provocar. Eres imposible, Lucia Cavalcanti. Y tú me amas de todos modos, más que a mi vida. Se besaron bajo el olivo, como se habían besado 1000 veces antes, como se besarían 1000 veces más. Y mientras el sol terminaba de ponerse sobre la Toscana, el viento llevó sus palabras hasta los viñedos, hasta los jardines, hasta el palazzo donde una nueva generación de Cavalcanti estaba empezando a escribir sus propias historias. Porque el amor verdadero no termina, solo cambia de forma, se transforma en hijos, en nietos, en memorias que perduran, se convierte en historias que se cuentan junto al fuego, en lecciones que se transmiten de generación en generación. Alessandro y Lucia no habían buscado el amor. Habían buscado un acuerdo, un trato, una solución práctica a problemas imposibles. Pero el amor los encontró de todos modos. Y eso, quizás, era el mayor milagro de todos. Y así termina la historia del duque y la huérfana. Un amor que nació de un trato frío y se convirtió en el fuego más cálido de la Toscana. Cuéntame desde qué país nos escuchas hoy. Y dime, ¿crees que el amor verdadero puede nacer en las circunstancias más inesperadas? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita, porque en Cuentos de Época, cada historia nos recuerda que el amor no siempre llega como esperamos, pero siempre llega cuando más lo necesitamos. Nos vemos en la próxima historia. Un abrazo enorme desde aquí.